¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. ¿Cómo se ve a la distancia? Estás en Portugal, ¿no es cierto, primero? Así es. Bueno, ¿cómo están los incendios? Te pregunto por un tema doméstico que seguramente estás vivenciando muy de cerca. Muy de cerca. Graves. Están como hace 3 años antes de la pandemia, donde medio país estaba en llamas y ahora estamos sufriendo una ola de calor parecida y los fuegos están cerca de las ciudades. Así que está Defensa Civil con varios ministerios trabajando permanentemente en eso hasta medianoche. Uno los ve haciendo lo que pueden y nada alcanza. ¿Cómo se ve la Argentina a la distancia, Andrés, en estas semanas tan turbulentas, las últimas dos, particularmente en materia económica tras la salida de Guzmán? ¿Y cuál es tu análisis? La ve menos incendiada que la península ibérica. Y esto lo digo en parte como chiste, pero también para que nos tranquilicemos un poco, porque las cosas que pasan en Argentina son graves, son turbulentas, son inestables, pero las cosas que pasan en otros lugares a veces son peores. Guerras e incendios. Estamos hablando de una destrucción de riqueza acá impresionante y también de vidas en Portugal y España. En Argentina lo que se ve es que no hay espalda política para aplicar reformas económicas. Quiero diferenciar a este gobierno del gobierno de Lula, el que fue y el que viene en Brasil, del de Petro que viene en Colombia y del de Boric que está en Chile. Esas son izquierdas fiscalistas. Son partidos que tienen como objetivo redistribuir la riqueza, pero al mismo tiempo producirla. Y por eso la fiscalidad sirve para tener una macroeconomía sana que te permita producir lo que distribuís. En Argentina no puede haber una izquierda fiscalista, porque no hay una macroeconomía preexistente sana. En Perú el presidente Castillo dejó al presidente del Banco Central en el lugar. Hace 16 años tiene al mismo presidente del Banco Central, cambiaron 8 presidentes de la República mientras tanto. Boric nombró como ministro de Hacienda al que había sido director del Banco Central de los gobiernos anteriores. En Argentina no puede pasar esto, no se puede mantener lo que está porque lo que está no funciona. Y para cambiarlo hay que ajustar. Entonces, si son izquierda, llevan al país a la bancarrota. Si son fiscalistas, tienen que ajustar y dejan de ser de izquierda. Esta es la disyuntiva que enfrenta este gobierno. No puede hacer lo que quiere sin dejar de ser lo que quiere ser, lo que cree que es. Ahora, Andrés, cuando vos decís no hay espalda política, ¿te referís específicamente a la relación entre la vicepresidenta y el presidente? Digo, si eso en algún momento se arreglara, o, digo, existiese algún tipo de conciliación, ¿las cosas se arreglarían tan simple como eso? No, justamente a eso iba el análisis previo. No se trata de los actores. El problema de Argentina es estructural. Argentina tiene un déficit fiscal inmenso que nos torna volátiles e inflacionarios. Para resolver eso hay que tomar medidas muy duras, que un partido que se reconoce progresista, de izquierda, como lo quieran llamar, no esté en condiciones de adoptar. De nuevo, porque los fiscalistas de izquierda en el resto de América del Sur tienen que mantener lo que funciona. En Argentina no sirve mantener lo que funciona, porque lo que hay no funciona. Está bien, lo que tienen que hacer va contra... Perdón. Aunque se pusieran de acuerdo, no podrían hacer lo que hay que hacer. Ah, ok, por lo menos sería el punto de partida, ¿no? Porque sin actores que se hablen directamente es impensado todo esto que vos estás planteando. Exactamente. Este gobierno se mueve entre la neutralidad y el daño. No tiene chance de hacer el bien. Estoy, por supuesto, utilizando criterios valorativos que no funcionan para eso. Me refiero a hacer funcionar la economía. Es una metáfora lo del bien. Hace falta otro gobierno, porque este no querría hacer lo que hay que hacer. ¿Se acuerdan de Alfonsín cuando dijo no pudimos, no supimos, no quisimos? Este gobierno, aunque se ponga de acuerdo y se amen entre ellos, no quieren hacer lo que hay que hacer, porque piensan que eso va contra su identidad. Y por lo tanto, de lo que se trata es de calmar a Argentina, de calmar la economía hasta que haya un recambio constitucional de gobierno. Que puede ser dentro del mismo partido, cuidado que los que ajustaron en los 90 fueron ellos también. Fue Menem el peronista que ajustó. No es que el peronismo sea incapaz de ajustar. Te escuchaba, Andrés, y francamente pensaba en la idea de los 16 meses hasta el recambio presidencial. Pensaba en la dinámica en la cual se entró, que uno siempre sabe dónde empieza, nunca dónde termina, y en los máximos problemas que uno tiene, en particular en la base de la pirámide social, en los sectores más vulnerables, en los de ingresos fijos o en los del empleo informal, cuyo mango lo juntan en el día a día y como pueden y del modo que pueden. En un contexto en donde además los que la acumularon, la tienen en moneda dura, la multiplican. Pero el resto la padece. ¿Se entiende lo que quiero marcar, Andrés? Sí, sí, y es un buen análisis porque hay gente que en Argentina está ganando plata. Mucha.
Y no es gente necesariamente perversa. No, claro que no. Es perverso. El sistema es perverso. Un sistema que crea pobreza, crea beneficiarios ultra ricos al mismo tiempo. Y el problema no es el capitalismo. El problema es el desorden económico argentino. Es una crisis producida sobre todo por el Estado. Y no es solamente porque el Estado gasta de más, es porque el Estado gasta mal. Porque si lo que gasta el Estado en salud y en educación lo gastara bien, los privados no tendrían que pagar salud y educación privada, podrían dedicarse a invertir ese dinero, podrían consumirlo en actividades que mueven la cadena de la economía. El problema es que el Estado gasta mal, y entonces vos tenés que duplicar el gasto del Estado y pagarte rejas, la seguridad privada, pagarte la escuela privada, pagarte la salud privada. Tenés que pagar 2 veces por todo, y los servicios que se te brindan son, bueno, ya los conocemos. El público lo conoce mejor que yo. Claro. Sí. Ahora, Andrés, ¿y cómo ves el rol de la oposición en el medio de todo esto que estamos viviendo en Argentina? Notablemente responsable. Los silencios de la oposición, sobre todo. Por 2 razones. Primero, porque no tiene sentido infligir sufrimiento sobre el sufrimiento. Recién hablábamos de que este gobierno está entre el empate y la derrota. La derrota es la derrota del pueblo argentino también. Todos van a sufrir si hay una nueva crisis profunda. Pero por el otro, porque la oposición todavía no está lista para gobernar. La oposición no tiene listo el programa y no tiene listos los cuadros, no tiene claro el liderazgo, que va a ser el candidato presidencial. Y por lo tanto, para no ahondar la crisis y obligar a una interrupción anticipada del poder, porque a nadie le conviene, y porque todavía no están en condiciones de asumir, la oposición lo que hace es un silencio responsable. Por supuesto tiene que hablar, tiene que criticar, tiene que emitir opiniones, pero las hace con un sentido que creo entender, lo que busca es no echar más leña al fuego. Andrés, un enorme abrazo a la distancia, el placer de siempre. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Bueno, algunas cosas importantes en cuanto a